Inicio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Continuando con la agenda del día de hoy, va a ser con la conferencia Salud, Bienestar y Políticas Públicas ODS 2030, ¿sí? Que lo presenta el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado. Voy a decirles una pequeña semblanza de él. Él es doctor en Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transferencia Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, México, procedente de su natal Caracas, Venezuela, donde cursó la licenciatura en Sociología y se formó en Educación en la Universidad Católica Andrés Bello, integrante del Cuerpo de Asesores de la Rectoría, consultor de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Oficina Central de Washington, D.C., profesor titular C e investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es coordinador de área de la Red de Investigadores Internacionales en Administración Acacia. Bueno, es un gusto, sí, es un gusto con nosotros tener a tan distinguido profesor y le vamos a dar la palabra al doctor. Cualquier duda, al final vamos a dar las pauta para participar y dar las preguntas correspondientes. Entonces, adelante, doctor. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Agradezco a la colega, la doctora Fabiola, que sea la que esté moderando hoy acá. Y por supuesto a la doctora Zaida Mornet, quien tuvo a bien invitarme para esta oportunidad. Cuando estuvimos trabajando en las mesas, Zaida me comentaba que íbamos a trabajar con alumnos de prepa y de licenciatura, muchos, para entender un poco lo que son estos ODS 2030, ¿no? Pero bueno, nuestro punto sería salud, bienestar y políticas públicas. ¿Por qué salud, bienestar y políticas públicas? Porque el tercer objetivo que vamos a estar presentando es el objetivo de salud y bienestar. Ahí debería decir 2030, pero bueno, no sé por qué le puse 2023. Ustedes olvídense de esa primera página. Continuamos, doctora. Bueno, ¿cómo amanece nuestro milenio, ¿no? Este siglo XXI? Un poco desesperanzado porque el siglo XX, aparte de recorrer cosas importantes como la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las invasiones y las colonizaciones, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, y para ustedes contar, termina de esta manera un siglo XX bastante cansado, con un sinnúmero de problemas, y esto nos lleva a una creación a nivel mundial de lo que se conoce como objetivos del milenio. Estos objetivos del desarrollo del milenio fue una suerte de acuerdo y de organización de intereses y de fuerzas políticas para entender qué debíamos hacer para este milenio y para este siglo XXI con respecto al desarrollo de la humanidad. Y en este sentido crearon estos 8 objetivos que tenían que haberse resuelto entre el año 2000 y el 2015. El primer objetivo era el de erradicar la pobreza extrema y el hambre. El plan era que en estos 15 años la pobreza extrema y el hambre se tenía que acabar, lo cual era un fin complicado. De hecho, en México apareció lo que se llamó la Cruzada contra el Hambre y el presidente Peña Nieto le entró como muy duro a estos objetivos y creó a través de la Zagarpa toda la reforma al derecho a la alimentación, incluyendo este concepto de soberanía alimentaria. El segundo era educación básica para todos, esperándose que a nivel mundial
todos contaran para el 2015 con educación básica. El tercero tenía que ver con el tema que nos urge en el siglo XXI, que es igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer. Ahorita esto estuviera desactualizado porque debería ser igualdad de oportunidades para la mujer y para el hombre, ¿no? Y veamos cómo cambian del 2000 al 2025 los discursos en la materia. El cuarto sería reducir la mortalidad infantil. Y el quinto, mejorar la salud en la maternidad. Total que teníamos dos objetivos en materia de salud, que era la mortalidad infantil y mejorar la salud de la maternidad, que eso implicaría mujeres sanas, hijos sanos. El sexto era avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Entonces, dentro de los temas de esta agenda está la lucha del VIH, se venía con la pandemia de los 80, con la mortandad de los 80 y de los 90, y se le mete mucho dinero a la investigación para tratar de buscar la cura o por lo menos combatir el tema del VIH. El séptimo objetivo era asegurar un medio ambiente sano y seguro. Y el octavo era lograr una sociedad global para el desarrollo. Bueno, arrancando los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, pasó otro de los grandes eventos que ocurrieron en la humanidad, que fue la caída de las Torres Gemelas, o mejor dicho, básicamente el ataque contra las Torres Gemelas. Estábamos terminando también la guerra de los Balcanes, la reconfiguración de esta Europa Oriental. Por lo tanto, cuando sumábamos objetivamente lo que iba a pasar, como que se veía realmente remoto. Durante estos 15 años se le metieron mano, ¿no? Se trataron de ajustar estos objetivos de carácter global con la finalidad que esto caminara hacia adelante de manera juiciosa, por decirlo así, y sin embargo se veía muy distante a la esperanza que se tenía en el 2000 de lo que iba a ocurrir al 2015. En la siguiente, por favor, bueno, se amarra la siguiente agenda, ¿no? Que es la Agenda 2030, que es la que nos invita, que es la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces se le otorgan 15 años más a esta agenda inicial y la agenda se va del 15 al 30. En vista de las evaluaciones y cierre con todos los países participantes y con los avances que realmente no fueron significativos, se desarrolla una agenda mucho más compleja y comienzan a cambiar los temas y el orden de los temas. Sin lugar a dudas, si comparamos la agenda anterior con esta, el tema 1 de la pobreza sigue como tema 1 a nivel mundial. Y el tema aquí se define de una forma más precisa que se llama fin de la pobreza. El segundo objetivo era hambre cero. Entonces ya viene el tema alimenticio que nos compete, hambre cero. El tercero, que era el que estaba manejando Zagarpas, que le decía yo hace un rato, el tercero era salud y bienestar. Perdón, salud y bienestar. En cuanto a salud y bienestar, que es el que vamos a tratar hoy, venía un cuarto punto que era sobre la educación de calidad, que es el tema de la educación que estamos viendo entre todos para mejorar la calidad educativa. El siguiente era igualdad de género, que ya entra como objetivo quinto, se mantiene en el mismo lugar, y comienzan a aparecer temas mucho más complejos, ¿no? Como agua limpia y saneamiento. Y ya sabemos que la crisis del agua, que nos las venían diciendo de finales del siglo pasado, ya era un problema insustituible de atender. El séptimo era energía accesible y no contaminante. Y esto ha sido un problema de la accesibilidad de una energía limpia y que de paso no sea cara. El octavo, que ya lo pedía el mundo a gritos, era el trabajo decente y el crecimiento económico. Y el trabajo decente tiene que ver con lo que se estaba observando, cosas como
la gente trabajando en estas grandes empresas que comenzaron a quemarse, ¿no? Zara, Nike, todas las empresas del fast fashion que están en Asia, que comenzaban a contratar a la gente por muy poquita paga y eso presentaba un trabajo sin ningún tipo de paquete ni de beneficios contractuales, lo que se comprometía a un trabajo indecente o por lo menos un salario decente para quien trabajaba. El noveno era esta industria de innovación e infraestructura, entonces había que invertirle el área de ciencia y tecnología de patente. El décimo es reducción de las desigualdades y era hacer un mundo más igualitario, por decirlo de alguna manera. Y el 11 entramos con muchas cosas interesantes. Comienza el concepto de las ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, que aunque se venía trabajando hacía rato, ya tenía por lo menos finales del siglo XX, no va a ser sino hasta esta Agenda 1530 cuando aparece realmente el tema. Y el 12, producción y consumo responsables. ¿Cuánto producimos y cuánto consumimos? Porque nos estábamos acabando el mundo. El número 3 es acción por el clima, que estamos haciendo con toda esta crisis climática, con los tsunamis, los deshielos, todo lo que estamos observando durante este siglo de manera alarmante. El 14 era la vida submarina, porque realmente estaban destrozándose las faunas, y el lecho marino. Y en la Tierra, el 15 era vida de ecosistemas terrestres. También toda la parte de prevención. El 16 era paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene que ver con Corte Interamericana, Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, pero también la europea, la africana, la de los países árabes, que tenían que entrar. Y al final, el 17, algo que se llamó Alianza para lograr los objetivos. Esto nos hace entender que los objetivos pasan de 8 a 17, se le suman 11 objetivos. Pero queda claro que los temas de la agenda mundial están altamente, altamente, si lo leemos así, el tema 2, el objetivo 6, el 7, el 8 inclusive, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16 tiene que ver con sustentabilidad o con sostenibilidad, lo que implica que realmente estamos observando que hay una concentración en temas de sostenibilidad y luego tenemos a pobreza, a salud, a bienestar y a igualdad de género realmente ya como temas de la agenda mundial. Esto es una iniciativa que lo que invita es que a todos los países firmantes le entren, ¿no? Le entren con alegría a estos objetivos para poder sacar el mundo adelante de todas las crisis en las que estamos inmersos. En la siguiente lámina, nos vamos a centrar en esto, ¿no? En el tercer objetivo, que tiene que ver con salud y bienestar. ¿Qué enuncia el objetivo? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Entonces tenemos un problema de garantismo, desde el punto de vista jurídico. Entonces era una garantía, por lo tal, todos los países firmantes tenían que ser garantistas de una vida sana, perdón, y la promoción del bienestar para todos en todas las edades. Entonces era una cobertura amplia para todos los que habitamos este planeta. Y está dividido de la siguiente manera, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, perdón. ¿Qué decía cuando se escriben los objetivos en el 2015? Que realmente han pasado cosas importantes en la humanidad. La primera es que se han obtenido grandes progresos se aumentó la esperanza de vida, que esto ha sido importante a nivel mundial, pero por una parte, si aumentamos la esperanza de vida, necesitamos más dinero, ¿no? Para mantener a los adultos mayores. ¿Y quiénes van a mantener a los adultos mayores? Bueno, la gente que está en edad laboral.
la gente que trabaja. Y la reducción de algunas causas de muerte más comunes relacionadas con mortalidad infantil y materna, lo que implica que los cuidados sirvieron. También habría que pensar en el H1N1, que se nos anticipó al COVID, que cambió un poco la relación en esta parte de higiene, ¿no? Y control para mantener unas condiciones dignas y mejorar la salud. Luego hay grandes avances en cuanto al aumento del acceso a agua limpia y el saneamiento. Como ustedes saben, hay países de Asia, perdón, de África, donde el agua ni es limpia ni le llegaba. Entonces también era un problema de acceso al agua, donde la gente tenía que caminar kilómetros para ver si conseguía algo que fuera un litrito de agua, pero había gente que pasaba su vida sin agua tratando de resolver el agua. Pareciera que del 2000 al 2015 sí existió un aumento en esto de accesibilidad y saneamiento. Y hubo un tema importante que era la reducción de males mundiales todavía, que tienen que ver con la pobreza, con la morbilidad, con la falta de acceso a lugares de salud, que tenía que ver con la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH-Sida. Por lo tanto, existe una reducción importante del 2000 al 2015. Y bueno, terminaban ese informe del 2015 que se necesitaba mucha más iniciativa para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes en la salud. En base a este resultado del 2015, bueno, se pasa directamente a entender que se tendría que hacer del 15 al 30 y es lo que pasa seguidamente. El objetivo se divide en metas. Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, los objetivos se determinan dividiendo en metas y estas metas son las siguientes, ¿no? La 3.1, que se desprende del objetivo que estamos viendo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, se proponía del 2015 al 2030. Les recuerdo que estamos a 5 años del 2030. Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Por tanto, por cada 100.000 nacimientos solamente se murieran 70. Esa era la tasa de aquí al 2030. Recuérdense del número 70 y de lo que viene, porque vamos a ver qué pasó con el tema de los 70, ¿no? Ahí veremos básicamente qué ocurre con eso. El siguiente punto era que de aquí al 2030 poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Esto tiene que ver con el tema de la morbilidad. Alguien que se enferma frecuentemente, que normalmente las enfermedades son producto de la desnutrición y de la pobreza en los niños, esta gente que comienza a enfermarse, estos niños y niñas, evidentemente si no superan los 5 años, que crecen en un mundo de morbilidad, evidentemente van a morir, ¿no? Y esto lo que se pedía era que todos los países intentáramos reducir la morbilidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Y la mortalidad de niños menores de 5 años, que tiene que ver con la morbilidad, de al menos 25 por cada 1.000 nacidos. Ahí están los números que se esperaban con el 3.1 y con el 3.2. En el 3.3 nos dice que de aquí al 30, en 5 años, poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis y las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Por lo tanto, el GAN iba a ser que para el 2030 íbamos a estar bastante bien en materia de salud en cuanto a epidemias. Repito, estamos en el 2025, habría que sumar si de aquí al 2030 se cumple el 3.3 de estas metas del objetivo 3. En el 3.4 tenemos que de aquí al 2030 reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles
mediante su prevención, tratamiento y dos temas que están hoy día mucho más duros en la agenda, en ese momento no eran tan fuertes, que es la de promover la salud mental y el bienestar. Entonces, toda la teoría del bienestar que nos viene acompañando en los últimos 20 años, calculo yo, y todo lo de la salud mental, que pareciera que está muy en boga en México hace unos 4 o 5 años, ya se proponía desde el 2015 en el 3.4 de las metas para el objetivo tercero. En el 3.5 era fortalecer la prevención y el tratamiento, perdón, del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. Entonces tiene que ver con básicamente adicciones. Entonces, ¿cómo se iba a prevenir las adicciones? Y bueno, a esto yo creo que hay que sumarle, caso México, Estados Unidos, el tema del fentanilo, ¿no? Cómo hablamos de fortalecer y prevenir cuando el fentanilo ya tiene más de 30 millones de adictos en los Estados Unidos y con un proceso de incremento de adicciones de más de 7 millones y medio por año. No de gratis, el presidente Trump lo primero que hizo como medida fue combatir a los carteles de México con la intención de reducir el envío de fentanilo y las personas tuvieran la capacidad de tener un consumo inmediato, porque bueno, esto daría por tierra la meta 3.5 sin contar que para Estados Unidos era matar a la población joven por el alto consumo de esta droga en especial. Para el 3.6 dice reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Y bueno, sabemos que una de las causales, ahora que tuvimos aquí en México el Día de las Madres y aquí en Saltillo, bueno, la cantidad de accidentes, choques, muertos, es impresionante cada vez que hay una festividad y lo que tiene que ver que tiene que estar siempre unido al 3.5, al consumo nocivo del alcohol o porque las personas tienen algunas sustancias que ingirieron y están drogadas y entonces así están manejando, ¿no? En cuanto al 3.7, se suponía que de aquí al 30 se iba a garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. También es importante agregar que desde el punto de vista legal se ha hecho todo el trabajo para permitir lo que se llama menstruación digna, que todas las mujeres tengan derecho a tener sus implementos y sus productos de limpieza y de cuidado cuando estén menstruando. Entonces se le quitaron los impuestos a todo este tipo de productos. Se logró eso desde el punto de vista legal en México, pero también implica que las mujeres que no tienen la posibilidad mínima, estamos hablando de pobreza en este cuadro, de comprar este tipo de insumos, bueno, ¿cómo se lo puede proveer los centros de salud pública? Y esto es importante porque una mujer que esté sana en salud reproductiva es una mujer que va a limitar enfermarse de cáncer, ¿no? Todo lo que es cáncer de cuello uterino, todos estos cánceres asociados a la condición de haber nacido mujer, se reducen con un proceso preventivo y con un control oportuno que tiene que ver también con controles que normalmente es por la menstruación y por el tipo de relaciones sexuales y por la falta de prevención. Entonces, cuando una persona tiene un virus de VPH, termina en muchos casos las mujeres desarrollando cáncer de cuello uterino o cualquier otro tipo de enfermedad asociada a relaciones sexuales con alguna persona que tenga contagio, ¿no? Y ese tipo de contagio es preponderante en mujeres con cáncer de cuello uterino. En el 3.8 es lograr la cobertura sanitaria universal, que todo el mundo tenga cobertura de salud en el mundo, incluida la protección contra los riesgos financieros, que tiene que ver un poco con esto que le comentaba como ejemplo de menstruación digna.
el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. En el 3.9 se van a dividir en otros aspectos estas metas. El 3.9 es reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por el agua, la polución y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Yo creo que Fabiola de eso nos lo puede explicar mejor, pero bueno, para muestra lo mal que hemos estado en Saltillo en calidad de aire este año, ¿no? Las alergias de los ojos, la nariz. Cuando te pican los ojos y la nariz, se te va a brotar la piel en algún momento y vamos a tener exposición también a los cables de alta tensión y estos incendios que comienzan a montar esas fumarolas en la ciudad y llenan todo el cielo de contaminantes en el aire. Y eso lo estamos viviendo con una frecuencia y una absoluta severidad. En el caso de Saltillo, este año ha sido como muy notorio el tema de las industrias y los procesos de contaminación. El 3.A es fortalecer la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco en todos los países según proceda. Porque bueno, si controlamos el tabaco, vamos a controlar tanto en fumadores activos como pasivos la posibilidad del desarrollo de cáncer en ese sentido. Entonces, es cumplir un poco los límites, como fue el caso de espacios libres de humo, que permitieron resolver esta situación de manera eficiente. Ahora nos vamos a la siguiente lámina, por favor. En el 3B nos dice que apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo, o sea, a nosotros, y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales accesibles de conformidad con la declaración relativa al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo hacemos un compendio de propiedad intelectual cuando nos estamos muriendo con el COVID? Cuando nos estábamos muriendo con el H1N1, cuando tenemos las grandes pandemias como las del VIH-Sida. Entonces, evidentemente, tienen que haber acuerdos universales que tienen que garantizar que el mundo esté sano y que más allá de la inversión que se haga en esta materia, también se lo dejamos a Fabiola, la gente tenga la posibilidad de conseguir medicamentos de tipo genérico o que cada uno de los estados miembros se comprometa a pagar la cuota que toca para el desarrollo de vacunas y para poder tratar de mantener al límite las epidemias y las pandemias. En lo que afirma el derecho a los países a desarrollar al desarrollo al utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública, que es un mal para todos, un bien, y en particular proporcionar acceso a los medicamentos para todos. Y el último, o los dos últimos, son aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención de personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Tenemos que invertir de forma global, no de forma estatal, en todos los países que conformamos este mundo y los que están menos favorecidos apoyarse más a nivel internacional para poder mejorar en salud, porque un país sano, una población sana, implica productividad, calidad, implica bienestar al final. Y el último es reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, nosotros, en materia de alerta temprana, reducción de riesgo y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Ahora bien, ya vimos directamente de qué se trata el objetivo tercero, pero para cualquier objetivo para el desarrollo, que este es tema mío, tendríamos que entrar
primeramente con entender que ya vimos que hay una agenda mundial. Esa agenda mundial de los 17 Objetivos del Desarrollo es una agenda que es supraestatal. Lo manejan las organizaciones internacionales y es mandatorio para llevar el mundo a donde pareciera que queremos ir, que es hacia el bienestar. Y aquí viene el tema de las políticas públicas. Entonces, básicamente, ¿qué son las políticas públicas para atender este tipo de situaciones? Bueno, se asumen como un proceso que enlaza hechos, actividades y momentos de intervención en el espacio público orientado al bien común, que impacta en la vida de los ciudadanos. Y por supuesto, esta Agenda 2030 te habla de la problematización de la política pública, porque la política pública se encarga de atender problemas de carácter público. Yo no me mortifico si hoy no tuviste tú, persona A, la posibilidad de desayunar o no desayunaste, pero cuando un número importante de la población no puede desayunar porque no tiene capacidad de compra de un desayuno, tenemos un problema alimentario. Pero cuando ese problema se hace de carácter público y se sube a la agenda mundial y nacional, estamos hablando de problemas de agenda pública. Y nuestra agenda tiene que tener un concepto de publicidad, de máxima publicación, de máxima publicidad. Y esto implica que el índole individual nos importa muy poco, pero cuando el problema es de índole colectivo, evidentemente tenemos que entrar e impactar de manera positiva en la vida de los ciudadanos. Y en este transcurso del concepto de la política pública, en este proceso, se dan negociaciones y toma de decisiones entre los actores involucrados. Yo no tengo la menor idea cuántas horas, cientos o miles de horas se invirtieron para concebir que con 17 objetivos y todas las metas a lograr, se hayan puesto de acuerdo a nivel mundial para presentar una agenda global de atención de urgencia del 2015 al 2030. Para completar un siguiente concepto de políticas públicas, tenemos al de Kim Brugué Torruella, que dice las políticas públicas son las acciones de la política. Entonces, son las acciones de la política, de la polis, del poder que gobierna una colectividad y como tales aspiran a transformar intencionalmente la realidad. Entonces, estas acciones que pretende la Agenda 2030 es para transformar intencionalmente la realidad. Su principal vocación es modelar una realidad imperfecta, intentando que se acerque a una visión idealizada. Por lo tanto, las políticas públicas son, en definitiva, las armas con las que la política pretende hacer efectivas su promesa. Ahora, ¿quiénes se involucran en un proceso de políticas públicas? Bueno, se involucran tres actores, ¿no? El primer actor es el siguiente que me le va a dar Fabiola. El siguiente actor es dirigente. Entonces, los políticos es uno de los actores que se involucran en las políticas públicas. El segundo es el técnico de política pública, que es el experto en montar la política y en diseñar. Aquí para esta Agenda 2030 habrían N cantidad de técnicos de políticas públicas que en base a la evidencia diagnosticaron y llegaron a hacer este acuerdo de agenda. Y el tercer elemento son los ciudadanos. Las políticas públicas necesitan desde que arrancó el concepto de ciencias de política por Harold Laswell. Estamos hablando que es una producción académica de los últimos 70, 80 años. Dice en todo momento las políticas públicas tienen que entrelazar a estos tres actores. Si esto no ocurre, bueno, tenemos un problema gravísimo porque las políticas públicas se desarrollan sin la precisión técnica, sin la decisión gubernamental y aún peor, sin mesas técnicas de trabajo donde los ciudadanos están en la mejor disposición desde su conocer, desde sus saberes, para poder desarrollar políticas públicas coherentes. Y aquí sería nuestro esquema de los tres actores involucrados.
Ahora, a raíz de esto, yo busqué algunas líneas para entender qué problemas públicos de salud, qué se ha hecho y en lo que estamos. Entonces, como las políticas públicas se desarrollan en base a la evidencia, ¿qué evidencia los problemas públicos en estos 2 o 3 últimos años? Primero, la tasa mundial de la mortalidad de 2023, mortalidad materna, fue de 197 muertes por cada 1.000 nacidos. 2023. En el 2015 nos decían que para el 2030 no veían repasar los 70 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Si restamos 197, 70, estamos 127 veces por encima de lo que estaba dispuesto. Esto significa que en promedio aproximadamente 260.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Esto lo dice la Organización Mundial Panamericana de la Salud, perdón, quien lo acaba de exponer. Igualmente nos refiere que entre el 2000, perdón, y el 2023, América Latina y el Caribe experimenta la menor reducción. De paso, nosotros experimentamos la menor reducción en este tema, lo que implica que entonces África tuvo un mayor avance a esta fecha de lo que hemos tenido en América Latina. El tercer punto dice algo realmente alarmante, como todos los datos africanos, que un niño nacido en África subsahariana tiene 14 veces más probabilidades de morir durante el primer mes de vida que un niño nacido en Australia o en Nueva Zelanda. Eso es más o menos el ejemplo. La gran pregunta es, después de haber visto las metas que teníamos para el objetivo 3, si realmente vamos bien o vamos muy mal o muy despegado en materia de mortalidad materna. Continuamos. En esta administración dice, esto es una exposición de motivos de acá de México y se está refiriendo a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador y lo que lleva hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Las personas diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, el 85% se encuentra en tratamiento antirretroviral, lo cual está maravilloso, ¿no? Que el 85% tenga tratamiento. La pregunta es qué hacemos con el 15% que no tiene tratamiento y cuánto implica para la salud pública que 15% esté fuera del tratamiento. De estas personas, el 94% alcanzó la supresión total viral. Del 85%, el 94%, que es altísimo, alcanza la supresión viral con la cual no transmiten el virus, informó la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y SIDA, Cencida Alex de la Torre de la Secretaría de Salud ahora en el 2025. También informa que cerca de 20.000 personas adquirieron VIH en el 2022 y esta tendencia es estable desde el 2019. En total, en México se calcula que los que están, por supuesto, registrados, hay mucha gente que no está en registro, que 370.000 personas en México viven con VIH. Y dijéramos, bueno, de un país de 130 millones, 370.000 son pocos, no, no, si sumamos los que no están registrados, a lo mejor más de medio millón de mexicanos viven con VIH y el 80% son hombres adultos de 15 años o más y el 19% son mujeres adultas y 1% son menores de 15 años. Por lo tanto, está bien lo que está pasando, pero hay mucho más que hacer en materia de VIH-Sida. Otro tema de agenda en salud es que 35.6 millones de personas en México han recibido servicios de prevención y atención a adicciones, lo que implica, que esto es alarmante, que un país de 130 millones se hayan acercado a recibir atención en adicciones, 35.6 millones. Calculemos los que no se han presentado, entonces podemos creer que hay un consumo a lo mejor de más de 50 millones de mexicanos tienen algún tipo de adicción. En México, para el 2021 fallecieron 14.715 personas por siniestros viales,
Con ello se estima una tasa de 11,4% de muertes por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución del 13,5% desde el 2016 al 21. Y esta tasa se registró a 13,2 en la Secretaría de Salud. Igualmente, el 7,3%, que equivale a 3,5 millones de mujeres, y el 23,8%, que son hombres, serían 10,8 millones. Estamos hablando de casi 15 millones de personas, son fumadores de tabaco en México. En total, el 6,6% de los adultos en México fuma tabaco diariamente, 3% mujeres, 10,5 hombres, mientras que el 8,7 fuma tabaco ocasionalmente, igual 4,3 en mujeres y 13,3 hombres. En los últimos años, México avanzó en la legislación y reglamentación del control del tabaco, específicamente con la política de ambientes 100% libres de humo de tabaco y la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Esto lo da la tercera encuesta sobre tabaquismo del 2023. Esto también es importante decir que yo comienzo a ver un retroceso mucho en los antros, por cierto, y en restaurantes, con el tema de ambientes 100% libres de humo, porque se observo que hay gente que todavía comienza a fumar en estos espacios y como que está yendo para atrás esta legislación. Otro punto de agenda para entender los números en México es que el 55% de los adultos de 20 años o más consumieron alcohol durante el último año y el 20,6% de adolescentes de 10 a 19 consumieron alcohol en el último año. Esto es en cuanto al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, lo que implica que si sumamos a los adultos y a los adolescentes, bueno, tenemos un número interesante. El 75,6% de los mexicanos consume alcohol. La proporción de la población mexicana expuesta a niveles de contaminación, que era lo que veíamos hace un rato. Fabiola, sí, adelante, Fabiola. Alzando la mano, Fabiola, pero no te oímos, Fabiola. Ajá, perdón, adelante. Sí, es que ya vamos a estar en tiempo, pero ya veo que vamos a Ya, terminar. ya estamos en tiempo, Sí. no te preocupes. La proporción de la población mexicana expuestas a niveles de contaminación del aire que presentan riesgo para la salud fue del 99,5%. Estamos expuestos, prácticamente todo. Un 0,5% no está expuesto a este nivel reportado en el 2021, que es superior al promedio de América Latina y el Caribe, que es 95,4%. Nosotros estamos 4,1 puntos arriba y por encima del 61% de los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo de la OCDE, lo que implica que nosotros estamos gravísimos en la exposición a niveles de contaminación de aire en toda América Latina. Y el panorama de salud actualizado en el 2022, cerca de 3 de cada 10, o sea, el 30% de los mexicanos, están fuera de los servicios médicos. O sea, un tercio de la población mexicana, aprox, está fuera de los servicios de salud. Además, solo el 57% de la población considera que su localidad tiene disponibilidad adecuada de atención médica de calidad y solo el 72% de la población tiene una cobertura de salud básica. Este nivel es el más bajo de los 38 países de la OCDE. Y el otro tema que se abría de la agenda, yo pensaba que iba a estar Zaida, pero bueno, lo comento, es que están construyendo un índice de gestión de riesgo y desastre natural, que es lo actual y novedoso, porque bueno, con la crisis mundial de medio ambiente, de ríos, mares, glaciares, contaminación de tierra, volcanes, tsunamis, erupciones, terremotos, bueno, se crea este tablero de índice de gestión de riesgo y desastres naturales para seguir llamando la atención en esto. ¿Con qué terminamos? Diciéndole que los problemas públicos son los que originan la elaboración de la agenda pública.
Sin problemas públicos no hay políticas públicas. Esto es una básica en el desarrollo de políticas públicas y observamos una repetición producto de la desigualdad mundial y la pobreza en cuanto a una repetición de problemas públicos en África, América, el Caribe, posiblemente Europa Oriental, parte de Asia, lo que nos hace entender que una agenda mundial como la 2030 nos orienta a hacer un esfuerzo mancomunado para tratar de cubrir estos aspectos y dar bienestar a la comunidad mundial. Sería por mi parte todo. Muchísimas gracias por la atención. Doctora Fabiola. Muchas gracias. Está interesante eso de la agenda. Digo, yo desconocía esa parte de cómo la manejan y se me hace interesante esos puntos de cómo pasaron de ser 8 a 11. Muchas A, gracias por a su... 17, a 17. A 17, perdón. Más bien se agregaron otros más. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Centeno por su exposición. Y bueno, como el tiempo ya se nos vino un poquito encima, tenemos para dos preguntas, tres preguntas. Quien quiera, levante la mano para cederle el micrófono. Una preguntita, dos preguntitas, así de rápido. Pues Creo no, que nadie. Fabiola, como que estuvo todo muy claro, todo muy oscuro. Alguna de las dos cosas pasó. Está muy interesante las estadísticas, eso es lo que me llama a mí mucho la atención, las estadísticas y de cada uno de los puntos. Sí, es que Sí, en base a eso construimos las políticas públicas, ¿no? No hay vuelta de rueda. ajá. Sí, como los tres pilares precisamente para decir esa parte. Em, bueno, pues si no hay más comentarios, pues agradecemos al doctor. Muchas gracias por su participación y disposición por compartirnos sus conocimientos y experiencia con nosotros. Y bueno, a todos ustedes los invitamos a continuar con las actividades programadas para el día de hoy. Y gracias a todos los presentes. Tenemos alrededor de 17 asistentes. Entonces, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su exposición. Y gracias a todos y que tengan una bonita tarde. ¿Sí? Nos Igualmente, muchas estamos viendo. gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta Ay, luego. antes de que se me olvide, ¿podrían abrir? Ya se me estaba pasando. ¿Podrían abrir, por favor, su cámara todos para que sea la evidencia de todos ustedes? Voy a dejar de compartir. Entonces, por favor, si nos, si prenden sus cámaras, aunque sea un minutito. Jennifer con mejor cara. ¿Listo? Mira, el Víctor va como 10 en el mismo carro. Mira, Diana, ¿cómo estás? Levántate, Sofi, que estás dormida. Muy bien. Entonces, déjenme hago, de verdad sonrían. Voy a hacer la captura de pantalla para que sea nuestra evidencia. Y muchas gracias a todos. ¿Son sus estudiantes, doctor? Algunos sí, otros no. Bueno, sí, muchos estudiantes míos. Muy bien. Sofía luego se sale, entra, no sé por qué. Yo creo que tiene problemas de conexión. Ok, voy a hacer otra más. Ok, ahí va. Así, para que aparezcan aquí, me aparecen ahora sí todos en el carro. Eso está buena, esos chicos. Muy bien, vamos aquí. Esto.
Bueno, ante todo, estuvieron en la ponencia. ¿Cuántos van en el carro? ¿Cuántos se ven? Eran como 4, creo yo. Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde y sigan adelante todos ustedes. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor, por su Hasta luego. presentación. Gracias.